Te voy a invitar a que puedas abrir en Mateo capítulo 18. Vamos a seguir con esta segunda parte que habíamos comenzado a ver la semana pasada. Dice en Mateo capítulo 18, versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Misericordia, libertad y perdón era el título la semana pasada que veíamos de esto. Jesús está hablando, está tratando el tema del perdón, está hablando enseñando a Pedro acerca la pregunta que le había hecho de cuántas veces era lícito, ¿sí?, poder perdonar a alguien. Y Jesús empieza a contar una historia, ¿sí?, donde dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando habla del reino de los cielos, está hablando de que el principio, la voluntad de Dios, lo que se hace en el cielo y que es trasladado para que podamos vivir nosotros como sus hijos, tiene la semejanza, dice, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y vimos, versículo 24, que había uno que le debía 10.000 talentos. Y a través me puse a buscar, investigar y hacer número de lo que eran los 10.000 talentos, porque muchas veces no sabemos lo que este rey perdonó a este siervo hasta que hacemos números. Habíamos terminado viendo el versículo que decía en Lucas que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Por qué sucede que muchas veces no sabemos el valor del perdón que hemos recibido del Rey, de Jesús? Porque no sabemos lo que significó, porque no profundizamos, porque no buscamos ver la deuda que se le ha soltado a cada uno de los hijos. Y dice que este rey empezó a hacer cuentas. En un momento el rey dijo: basta, voy a hacer cuenta de lo que está sucediendo con mi siervo. Y no está hablando por lo que vemos de un siervo común, estamos hablando quizás de un funcionario, de un político en este tiempo, de un presidente, ¿no? Porque a nadie se le presta 10.000 talentos siendo esclavo. Siendo del menor estrato social, a nadie se le presta 10.000 talentos. ¿Y cuánto es 10.000 talentos? Había buscado una cifra para ir comparando. El tabernáculo no tiene ni el 10% de los 10.000 talentos. Vamos a otro. Sobre todo quiero mostrarte rápido, porque ya lo vimos a esto. Que el primer templo, David, con su fortuna personal, con su riqueza del tesoro personal como rey, donó 3.000 para construir una maravilla de aquel tiempo del Antiguo Testamento. Y este rey había prestado 10.000 talentos a la persona de este siervo. Eso tenía alrededor de 3.000 talentos donados por el rey David. Y si profundizamos más, cuando Amán pide confiscar el dinero del pueblo judío, ¿sí?, en aquel tiempo preso. Creo que no hay más. Está. Pide acerca de 10.000 talentos. O sea, que este rey le prestó al siervo, ¿sí?,
la riqueza probablemente que tenía el pueblo de Israel. O sea, el préstamo era muy grande, la deuda era muy grande. A nadie va y se le presta 10.000 talentos, aunque sea buen pagador, aunque sea, a nadie se le presta tanto dinero. Y cuando hacía cuentas, el traducido 10.000 talentos a el precio del valor de lo que se le paga a un empleado por día, eran 54 millones de denarios. Que hablando en tiempos de año era 147.965 años. O sea, la deuda que tenía este siervo con el rey era una deuda que se pagaba con 147.495 años. Una deuda majestuosa, estruendosa por donde se la escuche. Si este siervo quería pagarle la deuda al rey, tenía que empezar a trabajar desde el día 1, desde el comienzo, de Adán hasta hoy, hacerlo por 31 veces. Imposible la deuda que tenía para pagar. Imposible. La deuda que se le había prestado a este siervo. Por lo tanto, no era un siervo común. Era alguien que había sido escogido y se le había dado una libertad en la cual había adquirido una deuda muy gruesa, muy grosa. Y veíamos que en eso este siervo ofrece, rogándole, postrándose, le ofrece al rey pagarle con su vida y la de la familia. Pero así todo no ocupa ni 100 años entre todos, 200 años. ¿Cómo haces pagar 147.965 años de trabajo? Imposible. Pero dice que hubo una actitud. Hubo algo diferente en este rey. Dice que este rey fue movido a misericordia. El siervo no podía pagar la deuda. Ni con el precio de su familia podía pagar la deuda. La deuda era estruendosa para cualquiera que escuche. Pero dice que la actitud, así como el rey permitió que este siervo se endeude en libertad, sin condicionamiento, viene una nueva actitud de un rey que, movido a misericordia, lo suelta, le suelta la deuda y le perdona dándole la libertad. Y Jesús le estaba hablando a Pedro, le está diciendo: Pedro, ten en cuenta que a un hermano hay que perdonarlo 70 veces 7 porque la deuda de cada uno es estruendosa. Es impagable delante de Dios. Es una deuda espiritual que todos cargamos por vivir años lejos de Él. Imposible de pagar. Veíamos en Jeremías que dice que nuestras obras, si intentáramos pagar, Dios la ve como un trapo de inmundicia. No sirve. Es como lo que quería hacer este siervo, pagar con su vida. No sirve. A menos que Dios decida en su corazón soltarte la deuda. Y cuando buscaban el original en el griego, la palabra movido a misericordia es una palabra que aparece en la Escritura solamente en torno a Jesús. Cuando leemos los evangelios siempre vemos Jesús movido a misericordia, movido, algo que se generó en el corazón de Jesús para hacer un milagro, para perdonar, para hacer algo, fue lo que dio una buena noticia al que en ese momento estaba atado por lo que sea que estaba. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Pedro, el rey soy yo, le está diciendo Jesús. Yo puedo perdonar la deuda que cada uno tiene con Dios. No son tus obras, no son poner la vida tuya y la de tu familia en el servicio de la iglesia, la que te va a salvar, la que te va a dar la reconciliación con Dios, sino lo que yo puedo hacer por vos.
Un rey movido a misericordia que vino y pagó el precio. Y veíamos que lo pagó el precio de tal manera que se dio en la cruz. En Romanos 3:24 dice, para que con su muerte, con su resurrección y su resurrección nosotros pudiéramos ser libres y nuestra deuda sea pasada por alto. Y le dije, no termina acá. Les animaba a que puedan visualizar que lo que Dios hizo en nosotros es algo inimaginable, que nos invita a vivir cada día de una manera y de una perspectiva diferente de lo que se vive allí. Porque a nosotros se nos ha soltado de una deuda impagable. A todos les preguntaba y les decía, ¿ustedes se acuerdan cuando terminaron de pagar una deuda, lo que sentían por dentro? ¿O cuando se les ha soltado una deuda, lo que han vivido en ese momento? Es lo que Dios nos invita a cada uno de nosotros en este tiempo, a vivir de acuerdo a esa deuda que nos fue perdonada. Pero nos encontramos hoy y que quiero hacerlo rápido, quiero que veamos lo que sucede con la vida de este siervo, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, escuchá, este funcionario, este político tenía empleados. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él había sido perdonado una deuda de 147.965 años de trabajo continuo sin gastar ni para una coca. Pero él tenía un siervo, un empleado, que tenía apenas una deuda de 100 denarios, de 100 días de trabajo, de algo así que una deuda que se paga en 3 meses. 90 días son 3 meses. Pero aquel dice, siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. Las oportunidades, hermanos, están a la vuelta de la esquina como hijos perdonados de una estruendosa deuda. Nuestra actitud ante la vida es imitar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo que Cristo ha hecho, si tú te consideras hijo de Dios, implica que tu pensamiento, que tu corazón tiene que cambiar tu manera de caminar. Tenemos oportunidades de mostrar el amor de Dios allí afuera. Este siervo dice que salió y lo tomó a su empleado y dice que lo ahogaba, pidiéndole, págame lo que me debes. Había sido perdonado hace un ratito. Yo creo que muchas veces nosotros nos olvidamos de que fuimos perdonados por Dios. Dice que haciéndolo ahogaba, págame lo que me debes. Qué triste actitud que aquel que había sido perdonado, liberado, soltado, dice la Escritura. Aquel que debía estar gozoso, dando quizá más libertad por lo que se le ha hecho a él, ahora está presionando, arrinconando, ahogando a aquel que le debía algo más de 3 meses de trabajo. Dice versículo 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este empleado le dice las mismas palabras que él le decía al rey. Poco empático, poco misericordioso, olvidadizo, mal siervo. No escuchó, sino que dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Mi pregunta es, ¿cómo va a pagar la deuda a alguien que no puede pagar 100 denarios trabajando y la va a pagar estando preso? ¿De qué manera? Buscaba destruir este siervo. Es una actitud deplorable que hay en nuestra condición humana cuando el Señor no gobierna nuestras vidas. Recordemos que Pedro está preguntando hasta cuándo tiene que perdonar, cuántas veces. Mi pregunta es para vos que estás sentado ahí. ¿Cuántos denarios tienen que debernos para que perdamos la paciencia y nos olvidemos de que nosotros también fuimos perdonados de algo mucho más grande, incalculable delante de Dios? ¿Cuántos denarios nos tienen que deber? Cambiarle denario y decir cuál es tu vara para que digas, no, yo esto no lo perdono. Vos me hiciste mal el trabajo, no te perdono. Vos te burlaste, vos me menospreciaste, no, yo no te perdono. Vos me insultaste, me menospreciaste, me ignoraste, me hiciste, viste todo, listo, está acá nomás. 69 veces 7, las 70 no. La pregunta que hoy nos tenemos que llevar en el corazón es ¿qué es lo que puede hacer perder los límites del perdón para ahogar al otro y dejarlo y alojarlo en la cárcel del enojo, de la exclusión, del rechazo? Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, que nosotros somos cartas leídas. Otros leen lo que fue escrito en nosotros. En nosotros fue escrito el perdón, la gracia que hemos recibido. Pero ¿hasta dónde es nuestro límite? Dice que aquellos que conocían al siervo, que eran sus compañeros de trabajo, quizá en el turno tarde o el turno de noche, aquellos que compartían un mate con el siervo, al ver la locura que estaba haciendo, versículo 31, dice que se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, somos cartas leídas. El mundo, la iglesia, la gente de tu trabajo, tus vecinos, leen lo que vos te estás dejando escribir en tu carta. El Espíritu Santo está escribiendo tu carta, o la estás escribiendo vos con tu humanidad, con tu viejo hombre, olvidándote lo que se ha pagado por vos, por tu precio, para que puedas ser libre y volvés a atar a otro o atar cosas, situaciones, por no entregárselas a Cristo. Dice que el siervo lo llamó, le dice: vení vos un cachito, vení vos para acá. Siervo malvado, toda aquella te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? El corazón del siervo es la de ser perdonador, aunque nos ofenden, aunque nos fallen, aunque te digan que sí y después no cumplen, aunque estés en el ministerio y te fallen, aunque estés en el trabajo y te fallen. Siempre nuestra actitud es la de ser un perdonador, un restaurador.
siempre me llamó la atención porque perdonar significa aumento de un don. A nosotros no es fácil dar amor a aquellos que amamos. Pero es un aumento del amor cuando tenemos que amar a aquellos que odiamos. Y ese es el corazón que tenemos. Ese es el corazón que le está pidiendo el Señor, el Rey, diciéndole, vení, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné y vos no lo pudiste hacer con el otro. En este reino de los cielos, cuando vemos en Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesús le dice, lo que recibiste de gracia, ¿cómo lo tenemos que dar? Gracia. Y ahí está hablando a los que estaba enviando a predicar, que iban a sanar, que iban a todo eso. Pero ellos tenían, si recibieron algo, también darlo de gracia. Pero por sobre todas las cosas nosotros recibimos el perdón de Dios porque Cristo fue movido a misericordia y te eligió a vos cuando no tenía el porqué de elegirte a vos. ¿Y por qué nosotros dejamos de administrar esa gracia que un día hemos recibido? Si fuimos perdonados, si hemos recibido el don del amor de Dios en nuestras vidas, a tal punto que un rey, dando su vida por amor, por misericordia, vino a morir por nuestra deuda incalculable de pecado sin que lo pidiésemos para darnos paz con Dios y olvidando cada uno de nuestros pecados. El tener misericordia por el otro, escucha esto, es un deber. Versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? El deber, hermanos, marca una vida, condiciona la vida. El deber te llama a vivir bajo la consigna de tener misericordia porque una deuda estruendosa fue perdonada y que te llevaba al castigo eterno. Entonces, si no te cambia eso, ¿qué te cambia? ¿Qué va a cambiar tu corazón? El deber no es una obligación, ni una imposición, es una invitación para que en tu libertad puedas beneficiar y dar esa gracia que recibiste, que es el amor de Dios, a través del perdón a aquellos que te ofenden. Me imagino que habrá temblado este consiervo, transpirado un poco el chivito, cuando le empezaron a pasar factura de nuevo de todo lo que... ¿Qué tema? Entonces su señor, escucha, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice Jesús terminando, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. 70 veces 7. Enojado el rey le entregó a los verdugos. No significa esto, cuando leía, que lo iban a ejecutar, que lo iban a... No. Cuando habla la Escritura, los verdugos está hablando de atormentadores continuos. Hermanos, cuando fuimos perdonados con el amor de Dios, cuando hemos creído en esa obra de salvación, somos invitados a dar esa gracia a otros, a vivirla como un deber en nuestras vidas. Pero si dejamos en la cárcel a aquellos encerrados, excluidos, que nos deben un poquito de esa deuda que tenemos con otro, lo más probable es que el Señor permita que los verdugos nos atormenten a cada uno de nosotros. ¿Y quiénes son los verdugos? No son demonios, no son un montón de cosas que te quiero hablar hoy.
quiero decirte que hay atormentadores para todos aquellos que no perdonan de todo corazón. Dice Efesios 4, 26 y 27 que cuando pecamos y no resolvemos y no perdonamos, damos lugar al diablo. Cuando no perdonamos, en Marcos 11, 25 al 26 dice que nuestras oraciones son entorpecidas. Yo siempre veo, viste, las películas de guerra, cuando le explotan a una bomba a uno cerca, que quedan todos así, viste, medio, que no pueden, así pasa con aquel que no perdona. Hebreos 12, 24 al 25, dice que dejamos de vivir en la gracia, porque no estamos dando de gracia. Y aún más, creo que anoté mal el pasaje. Dice que entorpecemos y contaminamos a muchos por nuestras faltas de perdón. Dejamos de dar gracia, contaminamos y entorpecemos la vida de muchos. Y dejar de dar la gracia significa dejar de tomar la iniciativa que tuvo Cristo. Colosenses 3:13, Filipenses capítulo 2, que dejó y se dio todo por sí mismo. Y aún más, un corazón que no perdona y que olvida la gracia que recibió una vez del Rey, es que nuestro interior se seca y se enferma. Entonces nos encontramos con cristianos depresivos, atados, tristes, enojados, que envejecen cuando tendrían que estar alegres, porque no hay perdón en su corazón. Porque hay alguien que le está debiendo 100 denarios y se lo están cobrando y ahogando y presionando y no lo están soltando, como es, como cada uno fue soltado de nuestra deuda eterna. Dice 2 Pedro 2:20 que cuando caemos en este estado, este postrer estado es peor que el primero de antes de conocer a Cristo. Lo bueno es que tenemos un Dios que es amplio en perdonar, dice Isaías 55:7. Y que sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros. Él está dispuesto, está esperando el corazón de sus siervos, que hoy le digan: Señor, perdóname. Hoy es el momento, hermanos, de que cada uno en el silencio de su corazón haga las paces con aquellos que nos deben 100 denarios, que puede ser que nos rechazaron, que nos menospreciaron, que nos insultaron, que nos mintieron, que nos engañaron. Es momento de soltar. Es momento de empezar la semana de una manera diferente, a tal punto que no dejemos de vivir en la gracia, que no entorpezcamos, que no contaminemos a otros, a los que están al lado. Este siervo hizo entristecer la vida de sus consiervos por lo que había hecho. Queremos afectar a la iglesia, queremos afectar nuestra familia, queremos seguir afectando nuestro trabajo, o vamos a vivir en libertad, como hemos sido llamados. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, que abras tu corazón delante del Señor.
Yo creo que tenés que decirle palabras al Señor desde tu corazón, desde el silencio. No te quiero molestar. Quiero acompañarte. Quiero traerte esta palabra para que te despoje de todo peso, de todo pecado, para que puedas correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús y no en aquel que te debe 100 denarios. Libérate de todo. El Señor te ha soltado, te ha perdonado, te ha dado libertad, te está invitando a que vos puedas dar de gracia lo que recibiste un día de gracia. 100 denarios no es ni la milésima parte a 10.000 talentos. Es ínfimo. No te quedes colgado, no te quedes atado a eso. Soltalo de tu corazón. Vivir en la gracia es lo mejor que podés vivir. Gracias, Señor, porque estás soltando ligaduras, estás soltando esas cosas que por ahí nos ataban, que muchas veces no nos damos cuenta, o que sí con intenciones, y lo dejamos ahí brotando raíz de amargura y dándole lugar al diablo. El Señor te está diciendo, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos los tuyos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre Santo que estás en los cielos, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo de compartir tu palabra, este tiempo donde como iglesia queremos vivir los principios del reino de los cielos. Espíritu Santo, gracias porque tu palabra que llega a nuestras vidas va a ser el trabajo de la labranza, del trabajo de la siembra, de la cosecha y de que volvamos a fructificar nuestras vidas. Hoy, Señor, deseamos vivir en la gracia, dar la gracia a otro, comer y beber de esa gracia que un día hemos recibido, pero también llevar a otros. Ay, Señor, hoy soltamos definitivamente a todos aquellos que nos debían 100 denarios, que han hecho enojarnos, que han hecho quitar la vista de ti para ponerla en el enojo, en el pleito, en la victimización del pecado. Señor, danos libertad, danos paz. Tú vas a guardar en completa paz a aquellos que perseveren en ti, a aquellos que sus pensamientos pongan en ti, oh Jesús. Guarda en paz mi mente, mi corazón, mis emociones, todo mi ser, que sea controlado y gobernado por tu Espíritu en esta noche. Gracias te doy por la libertad que experimentamos en tu nombre. Gracias, Jesús. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.